Cada vez suena más fuerte la posibilidad de una colaboración entre Jimin y Jungkook en el nuevo álbum, y el fandom está que no puede con tanta emoción. Y es que en los últimos días han pasado varias cosas que han hecho que las teorías crezcan muchísimo y que la esperanza de escuchar una canción de nuestro querido Jungkook sea cada vez más grande. Todo empezó cuando Artemas, cantante, compositor y productor británico, llamó la atención de los fans. Hace apenas unos días, él le dio like y además volvió a publicar en TikTok una edición de Jimin y Jungkook que usaba su canción Southbound. Como era de esperarse, ARMY no dejó pasar ese detalle. Cuando un artista interactúa con contenido de BTS o de sus miembros, siempre se despiertan sospechas de posibles colaboraciones o conexiones musicales. Y en este caso, el hecho de que Artemas interactuara justamente con un video de Jimin y Jungkook juntos hizo que muchos empezaran a preguntarse si podría haber algo más detrás. Pero eso no fue todo. Artemas también está acreditado en la canción Arirang Like Animals de BTS, lo que hace que esta interacción resulte todavía más interesante. Aunque no hay confirmaciones oficiales, claramente es uno de esos pequeños detalles que hacen que los fans empiecen a unir puntos y a imaginar posibles sorpresas en el nuevo álbum. Y cuando pensábamos que eso era lo único, apareció otra pieza más en este pequeño rompecabezas. Nitti, DJ, compositor y productor estadounidense, también llamó la atención del fandom luego de mencionar que había trabajado con Jimin y Jungkook. Lo comentó directamente cuando alguien le preguntó al respecto, y su respuesta fue bastante clara. Él escribió: "De hecho, tuve el placer de grabarlos a ambos, y fue genial trabajar con el talento natural de sus voces". Imagínense la reacción de los fans al leer eso. Automáticamente empezaron las teorías, los análisis y las especulaciones. Porque claro, si un productor dice que grabó a ambos, es imposible no pensar que podría tratarse de una canción en la que participan juntos. Y siendo honestos, escuchar las voces de Jimin y Jungkook en una misma canción siempre ha sido algo que el fandom disfruta muchísimo. Las voces de ambos tienen algo muy especial cuando se combinan. Jungkook con su tono estable, potente y versátil, y Jimin con ese color vocal tan único, emotivo y delicado. Cuando cantan juntos, se crea una armonía que simplemente funciona de una manera increíble. No por nada, cada vez que comparten partes en canciones o presentaciones en vivo, los fans siempre destacan lo bien que se complementan. Por eso la idea de una canción completamente de ellos dos es algo que emociona muchísimo. Muchos fans llevan años soñando con un tema en el que sus voces se entrelacen de principio a fin, mostrando esa química musical que siempre han tenido. Y aquí es donde entra otro detalle que los fans no han olvidado. Hace un tiempo, durante un live, Jungkook le dijo a Jimin algo que dejó a todos pensando. En medio de la conversación mencionó nuestra canción, y además parecía muy emocionado, incluso con ganas de dar algún spoiler. En ese momento, muchos no entendieron del todo a qué se refería, pero ahora, con todas estas pequeñas pistas apareciendo, es inevitable volver a ese momento y preguntarse si tal vez estaba hablando de algo que aún no se ha revelado. ¿Podría ser que realmente exista una canción de Jimin y Jungkook preparada para el nuevo álbum? ¿O tal vez una colaboración que todavía no conocemos? Por supuesto, por ahora todo esto sigue siendo solo teorías y suposiciones. No hay nada confirmado oficialmente y es importante recordarlo, pero eso no quita que imaginarlo sea emocionante. Al final, parte de ser fan también es disfrutar estos momentos de expectativa, analizar pistas y soñar con lo que podría venir. La idea de escuchar nuevamente a Jimin y Jungkook cantando juntos, sincronizando sus voces de esa manera tan especial que solo ellos saben hacer, es algo que a muchísimas personas les encantaría. Su química musical siempre ha sido muy natural,
y cada vez que comparten partes en canciones o actuaciones, se nota lo bien que se entienden. Así que por ahora, lo único que queda es esperar con paciencia el lanzamiento del álbum y ver qué sorpresas nos tienen preparadas. BTS siempre ha demostrado que le encanta sorprender a sus fans, así que nunca se sabe qué podría pasar. Y también es importante recordar algo. Si al final las cosas no resultan exactamente como esperamos, no hay razón para decepcionarse. Todo el trabajo que hacen Jimin, Jungkook y los demás miembros siempre está lleno de esfuerzo, dedicación y muchísimo amor por la música. Lo mejor que podemos hacer como fans es apoyar, respetar y valorar todo lo que crean, independientemente de nuestras teorías. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier pista, cualquier interacción o cualquier pequeño detalle que pueda aparecer. Porque si algo sabemos del fandom es que nada se nos escapa. Así que ARMY, sigamos esperando con emoción, con paciencia y con esa ilusión que siempre nos acompaña cuando se acerca nueva música. Y quién sabe, tal vez en algún momento escuchemos esa canción de Jimin y Jungkook juntos que tantos estamos imaginando. Últimamente se ha estado hablando mucho de un momento específico de una entrevista de BTS y como siempre pasa en Internet, un pequeño fragmento terminó sacándose completamente de contexto. Así que vamos a aclararlo bien, con calma, porque cuando uno ve la entrevista completa se entiende perfectamente lo que pasó y no hay absolutamente nada de lo que algunos están intentando decir. En la entrevista, los chicos estaban súper relajados, riéndose, leyendo comentarios de internet y respondiendo preguntas de fans. Era ese tipo de momento donde están simplemente conversando entre ellos, reaccionando a cosas que ven online, comentando trends y hablando de lo que está de moda en redes sociales, especialmente en TikTok. En un punto de la conversación empezaron a hablar de retos o trends de baile que estaban circulando en TikTok. Fue ahí cuando apareció uno de los comentarios que estaban leyendo. Un fan escribió algo como: "Un reto de baile con Jungkook y Taehyung, por favor". Es decir, desde el principio, esto no fue una idea de nadie del grupo. Fue literalmente una petición de un fan que ellos estaban leyendo como parte de la dinámica de la entrevista. Entonces todos empezaron a preguntarse qué challenge o trend estaba popular en ese momento. En medio de esa conversación, J-Hope mencionó que había un reto que mezclaba una canción de Ariana Grande con Butter. Él comentó algo como: "Hay uno que es una mezcla de la canción de Ariana Grande y Butter. Es un reto de baile". Ahí fue cuando Jimin, de manera súper natural y espontánea, le dijo a Hobi algo como: "¿Quieres grabarlo conmigo? ¿Podríamos grabarlo juntos y subirlo?". Fue simplemente una reacción divertida dentro de la conversación, como cuando entre amigos dicen "hagámoslo nosotros", nada más. Entonces Hobi respondió riéndose: "¿Deberíamos hacerlo?". Y Jimin aceptó. En medio de esa misma dinámica, Jimin también dijo algo como: "Jungkook y Taehyung harán uno", refiriéndose al comentario que estaban leyendo del fan. Luego V siguió la broma y dijo algo como: "Y estos tres miembros grabarán uno", señalando a Jin, RM y Suga. O sea, si vemos todo el contexto completo, lo que estaban haciendo era simplemente organizarse en grupos de forma divertida mientras reaccionaban a comentarios de fans. Nada más profundo que eso. Fue una conversación casual, ligera, entre amigos que estaban bromeando y leyendo sugerencias de internet. Pero como siempre pasa en algunos rincones del fandom, ciertas personas agarraron solo una frase y empezaron a construir una narrativa completamente diferente. Algunos empezaron a decir que Jimin confirmó algo, que estaba apoyando un ship o que estaba mandando callar a otros fans, cuando en realidad nada de eso ocurrió. Y seamos honestos, eso también resulta bastante irónico, porque muchas de esas mismas personas que ahora dicen que Jimin es fan número 1 de cierto ship, hace apenas unos días estaban atacándolo, acusándolo de manipular a Jungkook, de arruinar amistades o de interferir en dinámicas del grupo.
Entonces, ahora de repente quieren usar su nombre para darle más peso o validación a sus teorías. Eso es justamente lo que molesta a muchos fans, porque parece que el nombre de Jimin solo lo usan cuando les conviene. Cuando sirve para reforzar una narrativa, lo mencionan. Pero cuando Jimin simplemente está siendo cercano con Jungkook o interactuando normalmente, vuelven a atacarlo. Y la realidad es que no tiene ningún sentido. Primero porque, como ya dijimos, la idea del reto ni siquiera salió de Jimin. Fue un comentario de un fan que ellos estaban leyendo. Segundo, porque los chicos constantemente cumplen peticiones de fans o reaccionan a lo que ven en internet. Es algo que hacen todo el tiempo. Además, dentro del grupo, siempre se organizan entre ellos de forma natural. De hecho, en ese mismo momento fue Taehyung quien empezó a acomodar al resto del grupo en diferentes combinaciones, señalando quién podría grabar con quién. Es una dinámica normal entre ellos, como compañeros de trabajo y amigos que están participando en una entrevista divertida. Y hay algo más que muchos parecen olvidar. Si realmente existiera un momento en el que Jimin sugiriera que Jungkook y Taehyung grabaran algo juntos, tampoco sería algo extraño. Porque si conocemos la historia del grupo, sabemos que hubo un momento hace años en el que la amistad entre Jungkook y Taehyung estaba pasando por un momento complicado. Ellos mismos lo contaron. Sentían que no estaban conectando tanto, que tenían personalidades diferentes y que no encontraban muchos puntos en común. En ese momento fue justamente Jimin quien tomó la iniciativa de hablar con ellos y animarlos a conversar para arreglar las cosas. Él fue quien intentó acercarlos nuevamente para que pudieran entenderse y recuperar su amistad. Eso habla muchísimo del tipo de persona que es Jimin. Siempre ha demostrado tener un corazón muy noble, ser alguien que busca la unión del grupo y que quiere que todos estén bien entre ellos. Nunca ha sido alguien que quiera separar o crear conflictos, al contrario. Pero incluso en ese momento, cuando ayudó a que se reconciliaran, también hubo personas que lo atacaron. Y luego, días después, lo estaban idolatrando otra vez, dependiendo de cómo se veían las interacciones del grupo. Ese tipo de comportamiento es exactamente lo que muchos fans consideran hipócrita. Porque no se puede usar a una persona como herramienta cuando conviene y atacarla cuando no encaja con ciertas narrativas. Y ahora también están intentando crear la idea de que los fans de Jimin o los fans de Jungkook se iban a molestar o insultarlo por ese comentario, cuando la realidad es completamente diferente. La mayoría de fans simplemente entendió el contexto, estaban leyendo comentarios de internet y bromeando entre ellos. Al final del día, lo más importante es recordar algo muy simple. Jimin y Jungkook siempre han mostrado una relación cercana, genuina y llena de respeto. Y los fans que realmente los aprecian no necesitan sacar frases de contexto ni crear teorías para valorar eso. Aquí la mayoría simplemente disfruta verlos felices, verlos interactuar con todos los miembros y apoyarlos en lo que hacen. No importa si están grabando un reto con uno, con dos o con todo el grupo. Lo importante es que se diviertan y que sigan mostrando esa química tan especial que tienen como equipo. Así que en lugar de intentar usar el nombre de alguien para validar teorías o crear conflictos innecesarios, tal vez lo mejor sería simplemente hacer lo que siempre ha caracterizado al verdadero ARMY: apoyar, respetar y disfrutar del grupo tal como son. Porque al final del día, ellos mismos siempre han dejado claro algo: BTS funciona porque son 7, porque se apoyan entre ellos y porque la amistad que tienen va mucho más allá de cualquier narrativa que Internet quiera inventar.